presentes todas las partes. Todavía en la jornada anterior no habíamos quedado en qué etapa del juicio. Sí, fueron las alegatos iniciales Sí. y el señor Freiland nos puso que va a declarar el inicio de la audiencia. La señora María Carmen Martínez empezó a hacerlo recién al final. Perfecto. Señor Freiland, entonces quería prestar su declaración. ¿Lo va a hacer en este momento? Así mismo, señor presidente. Entonces, antes de hacerle la advertencia correspondiente, también le informo que disponemos el día de la fecha solamente de 1 hora. Vamos a escuchar ese tiempo su declaración y después en la siguiente jornada va a seguir declarando, ¿verdad? Porque, ya como usted sabe, doctor, tenemos el juicio de Roberto Cárdenas, que está en peligro de extinción. Iniciamos esta mañana. Seguido de esta audiencia, tomamos un par de audiencias de revisiones y ya iniciamos el juicio de Roberto Cárdenas. Entonces, por ese motivo, vamos a realizar 1 hora hoy la declaración. Entonces, si está de acuerdo, doctor, no tiene ningún inconveniente, entonces él va a declarar. A lo mejor termina ya en ese tiempo su declaración, y si no termina, entonces continuamos en la próxima jornada. Sí, doctor. Sí. Solicito un permiso especial al tribunal, en el efecto de que el acusado, el señor Freiland Peralta, lo pueda hacer desde su sitio debido a que necesita recurrir a algunas anotaciones para poder realizar ese. Sin ningún inconveniente. Como usted sabe, doctor, él puede utilizar eso para referirse a ciertas cosas, ¿verdad? Lo que no puede hacer es estar leyendo textualmente, pero sí, se puede, en uso de su derecho a la defensa, él puede recurrir a ciertas documentaciones para hacernos notar, ¿verdad? Más aún si esas son pruebas que fueron ofrecidas, ¿verdad? Pero para aclarar, señor presidente, una vez culminada la declaración indagatoria de mi defendido, él no tiene ningún problema a que por este orden le realice la pregunta si fuera necesario de la defensa 1, posterior defensa 2 y también le accede a contestar la pregunta al Ministerio Público. Bueno, y de los magistrados, si tuviesen también. Bueno, entonces vamos a ver si hoy podemos culminar la declaración y si no, entonces continuamos la siguiente. Le quiero consultar, doctor, si usted está de acuerdo con eso. Sí, señor. Para que no haya inconveniente y el señor Freiland también. Totalmente convencido y de acuerdo. Perfecto. Entonces, señor Freiland Peralta, usted en este momento va a hacer uso del derecho que tiene de prestar declaración. Como le dije anteriormente, usted tiene la facultad de abstenerse de hacerlo, de declarar más adelante si usted quiere, y también usted puede declarar las veces que usted quiera durante el juicio. Usted va a declarar ahora, pero más adelante, durante la tramitación del juicio, si usted quiere ampliar su declaración, lo puede hacer. A diferencia de los testigos que se les toma el juramento de decir la verdad, usted está exento de prestar ese juramento. Va a manifestar todo lo que usted crea y considere que le va a ayudar a su defensa. El manifiesto sobre defensor que usted va a responder las preguntas que se le dan. De todas formas, si usted no quiere responder a alguna de las preguntas, usted manifiesta su disconformidad con la misma y manifiesta que no va a responder esa pregunta. Es también otro derecho que usted tiene. Entonces, le escuchamos, señor Freiland, qué es lo que usted tiene que manifestar. Usted ya sabe de todo lo que fue acusado en esta causa. Usted sabe que está acusado por un hecho punible de lesión de confianza. Los hechos ya le fueron leídos en el auto de elevación que se leyó íntegramente. También le explicó el agente fiscal en qué consiste la acusación contra usted. Entonces, usted ya tiene pleno conocimiento del hecho punible del cual se le está acusando. Le escuchamos, señor Freiland Peralta.
Su señoría, señor presidente, señora miembro de este honorable tribunal, así como usted ha manifestado, señor presidente, estoy enterado y consciente de la acusación del Ministerio Público hacia mi persona con respecto a haber inducido al cobro indebido de honorarios a funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción, específicamente Facultad de Ciencias Veterinarias. Y quiero permitirme, señor presidente y señores miembros, hacer notar leyes, la Constitución Nacional, el Estatuto y Reglamento de la Universidad Nacional. El Ministerio Público me había responsabilizado de haber nombrado irregularmente, lesionando toda la confianza que el Estado me haya otorgado como decano y rector de la Universidad Nacional. Y quiero referirme, señor presidente y señores miembros, a la ley 1264/98, Ley General de Educación, artículo 11, inciso K, la ley número 828/80 de universidades, la ley 136/93, Estatuto de la Universidad Nacional del 96, del 2000, 2005, 2014 y 2017, posterior ya a la imputación. Disculpe, perdí el dato de la segunda ley que dio lectura. La 828. Sí, por favor, doctora. La ley número 828/80 de universidades. Gracias. Fundamento del por qué quiero referirme a la ley número 828/80. Porque cuando la ley número 828/80 estaba vigente, la Universidad Nacional de Asunción estaba siendo administrada por la ley 1291. La ley 828/80, en su artículo 2, inciso D, habla de la extensión de sus actividades como servicio a la colectividad nacional. Y en su artículo 3, inciso E, habla taxativamente sobre esta responsabilidad: formar los recursos humanos necesarios para la docencia y la investigación y propender al perfeccionamiento y actuación de los graduados. Y en su artículo 11, la ley 828 dice: los estatutos de cada universidad determinarán, entre otros, inciso E, el sistema docente. Artículo 14. La docencia universitaria queda sujeta al siguiente escalafón: profesor asistente, profesor adjunto y profesor titular y profesor emérito. Y en su artículo 15 dice: las universidades reconocerán a los efectos de la enseñanza las siguientes categorías especiales: profesores contratados, docentes libres, encargados de cátedras y auxiliares de la enseñanza. Cuando estaba vigente esta ley 828, la Universidad Nacional era administrada, vuelvo a repetir, por la ley 1291/87, que modifica y amplía la ley 356/56. Y ya la universidad se compromete en su artículo 2: la Universidad Nacional de Asunción
está integrada por las siguientes unidades académicas: facultades, institutos, escuelas, centro de enseñanza superior de investigación, institución artística, así como otras unidades y servicios que puedan ser creados. Y le doy este ejemplo. La Universidad Nacional de Asunción, hasta el año 2015, que yo puedo dar fe de ello, tenía 17 administraciones. Entre esas 17 administraciones estaban 12 facultades, 3 institutos y 2 colegios con escuela. Los colegios son, como muy bien sabemos, antiguo Colegio Paraguayo, el Instituto Paraguayo Brasilero, el Colegio Paraguayo Brasil, y el colegio que depende, Paraguay Brasil depende de la Facultad de Filosofía, y el instituto, el colegio que está en Isla Abogado Luque, que depende de la Facultad de Ingeniería. Para que esto sea administrado, el artículo de la ley 1291, que trata de clasificar a los profesores, la ley 1291 dice que la Universidad Nacional estará conformado por 2 grupos de docentes, coincidentemente con la ley 828. La Universidad Nacional contará con profesores escalafonados y profesores de categorías especiales. La Universidad Nacional estará conformada por profesores titulares, adjuntos y asistentes en el grupo de profesores escalafonados, y en el grupo de profesores de categorías especiales, profesores contratados, encargados de cátedras, docentes libres y auxiliares de la enseñanza. Copia textualmente en la ley 1291 lo que se establece en la ley 828. Además de ello, ¿qué atribución en este campo de la docencia tienen los rectores, los vicerrectores, los decanos y los vicedecanos? El Ministerio Público, faltando a la verdad, desde el 25 de septiembre del 2015 hasta hoy, 8 de septiembre del 2021, otorga al rector, vicerrector, al decano y a los vicedecanos poderes que no tenemos. Confundió a la ciudadanía el Ministerio Público, porque los decanos y los rectores nos limitamos exclusivamente a estas leyes citadas y a sus estatutos, porque ya la ley 1291, ¿por qué cito la ley 1291? Porque algunos que están en la lista de imputados fueron nombrados ya bajo el régimen de esta ley, porque así como la defensa 1 ha manifestado, tenemos imputados con una antigüedad de 30 años, y eran ya estas personas nombradas por el rector bajo la ley de 1291, y dice: son atribuciones y deberes del rector, en la ley 1291, nombrar, artículo 10, inciso H, nombrar y remover al personal administrativo de la FUNA. Claramente, el rector tiene solamente la facultad de nombrar personal administrativo de acuerdo a la ley 1291
y a los estatutos, decía ya la ley 1291, antes de que la universidad tuviera su propio estatuto. En el inciso K, la ley 1291 decía nombrar profesores como atribución del rector, nombrar profesores asistentes y encargados de cátedra. ¿A propuesta de quién? De los consejos directivos de cada facultad. Y aquí sí, con una manifestación temeraria, preocupante para el acusado, que el Ministerio Público habla que los consejos directivos son ficticios. Y quiero pedir perdón por lo que voy a decir. Yo viví en la Universidad Nacional 36 años de mi vida. Ya fui auxiliar de enseñanza cuando era estudiante. Fui electo miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Veterinaria, habiendo cursado el 5º año de la carrera. Y fui nombrado para formar parte de la terna para decano por el Consejo Directivo bajo el régimen de la Ley 1291. Y para mí, personalmente, y en defensa de todos los decanos y rectores que me antecedieron y hoy rectores actuales y decanos actuales, defiendo la figura de los consejos directivos. Y nunca fueron ficticios. Nunca fueron ficticios. Existieron siempre. Y es de público conocimiento que en el seno de la Universidad Nacional, durante los actos eleccionarios para elegir miembros del consejo directivo, representantes docentes, representantes de egresados no docentes y representantes estudiantiles, es como una lucha electoral terrible de público conocimiento, porque se quiere llegar al poder de la universidad a través de los consejos directivos y a través del Consejo Superior Universitario, porque en el seno de estos centros, de este colegiado, de esta corporación, está el indicador más importante para la acreditación a nivel nacional y a nivel internacional de las universidades públicas y privadas, aunque las privadas no cuenten con este tipo de organización. Y el daño que el Ministerio Público ha ocasionado a la Universidad Nacional en este sentido es irreparable. Y voy a dar ejemplos. La Universidad Nacional es miembro y fundadora del Grupo de Universidades de Montevideo, así se llama, Grupo Montevideo, con sede en Montevideo. ¿Y cuál es el indicador más importante que se tiene en cuenta para que la Universidad Nacional tenga un nivel, su estamento docente, sus profesores escalafonados y las carreras que ofrece la universidad para ser docente y dónde se inicia la carrera? De ello vamos a hablar también. Y el Ministerio Público ha puesto en duda a nivel nacional e internacional la calidad, la responsabilidad en el momento de la elección de profesores, porque el Ministerio Público acusa al rector haber nombrado irresponsablemente a personas que no contaban con el perfil científico y académico para ser profesor. Y eso corrió por todo el mundo. Y no quiero exagerar en mis expresiones, señor presidente y señores miembros. No quiero exagerar, pero le doy el ejemplo del por qué traspasó los límites de nuestro país. Porque cuando el rector de la Universidad Nacional, Froilán Enrique Peralta Torres, pisaba la cárcel de Tacumbú, en ese momento era el único latino miembro titular de la Comisión Mundial de Educación Veterinaria con sede en París. Y cuando me sacan de esa comisión, por lógica, causa, porque estaba como un delincuente metido en Tacumbú,
y por primera vez después de 100 años, la universidad, a través de su representante, entra como el preso número 3924. Lógicamente, esa comisión con sede en París pregunta cuál era el caso, cuál era la causa, y era terriblemente lógico. Entonces, las atribuciones que tiene el rector en la ley 1291, vuelvo a la ley 1291, era nombrar profesores asistentes y encargados. Y atribuciones del Consejo Superior Universitario, nombrar profesores titulares, adjuntos y contratados. ¿Qué atribución esta ley le daba a los decanos? La 1291. Dice, ¿De qué año era la 1291? la 1291 era del año 87. Sí, señor presidente. En el artículo 20, atribuciones y deberes de los decanos, inciso I, proponer al rector el nombramiento del personal administrativo, ni siquiera nombrar, proponer. Y quiero referirme al proceso de nombramiento del personal administrativo. La Universidad Nacional tiene 17 departamentos de recursos humanos y un departamento, una dirección general de recursos humanos que hoy modernamente se llama Dirección de Talentos Humanos. Cuando yo, decano del recurso humano de mi facultad, me envía un dossier, un legajo del personal a ser nombrado, es revisado por el departamento de recursos humanos de mi facultad, yo le doy un visto bueno y envío al rector de la Universidad Nacional. El rector de la Universidad Nacional ni siquiera mira, envía a la Dirección General de Talentos Humanos a ver si coincide plenamente con los requisitos, que no cumple lo que la ley de funcionarios públicos establece. Porque ustedes, señores, su señoría, saben perfectamente que cada año la Corte Suprema de Justicia da una inconstitucional a favor de la universidad para que no se adecue a la ley de funcionariado público. La Universidad Nacional administra de manera autónoma cuáles son las condiciones y requisitos que debería llenar ese candidato a ser personal administrativo. Luego, la lo que se refiere al estamento docente. Quiero volver a repetirle, el rector nombraba profesor asistente y contratado. Aparece la ley 136/93. En la ley 136/93 modifica la 1291, modifica, y ahí ya no se le otorga al rector el poder de nombrar profesor asistente y contratado. Ya enteramente la ley 136/93 de manera tan escueta dice en su artículo, pido perdón por pequeño retraso, en su artículo 12 dice: las categorías de la docencia universitaria, así como sus deberes y atribuciones y su forma de selección, deberán establecerse en los estatutos de la universidad. Ya no habla, ni detalla, ni describe las responsabilidades de los docentes. ¿Por qué? Porque ya en el año 93, cuando se sancionara la ley 136, ya estaba en vigencia nuestra Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, en su artículo 79, habla claramente y dice: las universidades
son autónomas y ellas establecerán sus estatutos y formas de gobierno. Cuando se sancionaba la ley 136/93, estábamos en la universidad, rector nombrado por el presidente de la República, y no teníamos vicerrector. El que fungía de vicerrector era el vicepresidente del Consejo Superior Universitario. El rector, en ese momento, que en paz descanse, el doctor Luis Hermenegildo Berganza, nombrado por el aquel presidente de la República, general del Ejército, don Andrés Rodríguez. Él nombra decanos a través de una terna propuesta, y ese Consejo Superior Universitario comienza a trabajar para redactar el primer estatuto de la Universidad Nacional, para, lógicamente, acogernos al enorme beneficio en democracia que por primera vez en la historia otorgaba la Constitución Nacional a las universidades públicas. Él de redactar su propio estatuto, y ahí se establecería por primera vez su forma de gobierno. Y en el año 96, el 4 de julio del año 96, en el seno del Consejo Superior Universitario se aprueba el primer estatuto de la UNA, en base a la ley 136/93, que muy escuetamente ya no se refería a ningún detalle de la docencia universitaria, sino más bien responsabilizaba exclusivamente a las universidades establecer ya su política de cómo administrar al indicador más importante de una enseñanza superior, que es su estamento docente. Entonces, a la luz de ese del nuevo estatuto, en el año 1999, por primera vez, la Universidad Nacional elige a su rector y a su vicerrector. Doctor Darío Zárate Arellano como primer rector electo democráticamente, y el doctor, vuestro colega Raúl Batilana Nigra, como vicerrector de la Universidad Nacional. En el estatuto del año 96, en su artículo que se refiere al capítulo que se refiere al estamento docente, me permito leer el estatuto cuando habla que la docencia universitaria en la Universidad Nacional, artículo 48 del estatuto, son docentes de la Universidad Nacional de Asunción los profesores, los auxiliares de la enseñanza. Cuando declaraba ante el Ministerio Público hace 6 años, pedía que lo escribiera en negritas cuando me refería a los auxiliares de la enseñanza y aquellos que ejercen funciones equiparadas a la docencia. Y para que no haya confusión, para que nadie manipule ni mal administre estas palabras, prácticamente el artículo 48 reglamenta en su propio estatuto lo que se llama equiparada a la docencia. En el segundo párrafo del artículo 48 dice: serán equiparadas a la docencia los cargos determinados por este estatuto, por el Consejo Superior Universitario
o por los consejos directivos de las distintas facultades homologados por el Consejo Superior Universitario para ejercer, dirigir, orientar, coordinar, evaluar o supervisar las actividades o actividades afines en las unidades designadas en función a lo establecido en este estatuto. Y aquí quiero detenerme para dar un poco más de claridad cuando dice actividades afines en las unidades designadas en función a lo establecido. La Universidad Nacional tiene 12 unidades académicas, tiene 90 carreras, está situada en 24 ciudades y en 12 departamentos hasta el año 2015. No quiero aventurarme al 21 porque dejando la Universidad Nacional no sé si se haya creado más facultades o se hayan creado más departamentos relacionados a la Universidad Nacional. En estas unidades académicas están las de ciencias sociales, ciencias exactas y ciencias biológicas. Y dice, increíblemente, que cuando por la prensa y el Ministerio Público se llenaba la boca de que el problema era el rector de la universidad, el decano de la Facultad de Veterinaria y el estatuto de Froilán, recordarán ustedes que por todos los medios, escritos, televisivos y radiales, y nuestras famosas redes sociales, el estatuto de la UNA se llamaba Estatuto de Froilán, como si fuera que Froilán haya escrito ese estatuto. Y quiero leerle un párrafo del nuevo estatuto de la Universidad Nacional, que fue sancionada el 5 de diciembre del año 2017, 2 años después de que Froilán haya entrado a la cárcel por violentar su propio estatuto y por haber escrito su propio reglamento para limpiar sus violaciones. Y quiero leerle lo que dice el estatuto 2017, 5 de diciembre. Atribuciones del Consejo Superior Universitario. Copia taxativamente al estatuto de Froilán. Dice artículo 45, deberes y atribuciones del Consejo Superior Universitario. Inciso K. Nombrar a los profesores titulares, adjuntos y asistentes a propuesta de los consejos directivos, no del decano. Y agrega una palabra, a diferencia del estatuto de Froilán, del rector. ¿Por qué razón? Porque ya la defensa 1 se refería de que el rectorado de la Universidad Nacional tiene una escuela de formación de paratécnicos en motores diésel y nafteros y de electricidad. Ahí se imparte un curso. Entonces el rector no puede nombrar profesores ni siquiera para esa escuela dependiente del rectorado. Tiene que poner a consideración del Consejo Superior Universitario. Y en su artículo 56 de la nueva ley, copia taxativamente al estatuto de Froilán y dice: son deberes y atribuciones del Consejo Directivo elegir decano y vicedecano. Sin embargo, ese Consejo Directivo para el Ministerio Público es ficticio y sigue actualmente el Consejo Directivo teniendo la suprema autoridad de elegir decano y vicedecano por simple mayoría, sancionar a los decanos y vicedecanos y separarlos de su cargo por el 2/3 de sus miembros. Inciso F del nuevo estatuto: nombrar y contratar profesores de docentes de categoría especiales y auxiliares de la enseñanza. Además, agrega el nuevo estatuto, aprobar los reglamentos internos de la facultad y proceder a su comunicación. Lo mismo del estatuto anterior, es decir,
no hemos recibido en ese tiempo ningún cambio. Y lo que se refiere a los auxiliares de la enseñanza, dice en el artículo 128 del nuevo estatuto: las unidades académicas podrán designar a los auxiliares de la enseñanza que sean necesarios de acuerdo con las modalidades de cada asignatura y del estatuto. ¿Por qué cuando hablamos en el segundo párrafo del artículo 48 de actividades afines? Y quiero poner ejemplo de la Facultad de Ciencias Veterinarias. La Facultad de Veterinaria, como otras unidades académicas de la Universidad Nacional, cada asignatura de su plan curricular está administrado por una cátedra. Comúnmente confundimos cátedra con asignatura. La cátedra es el cuerpo docente y está conformado por profesores titulares, adjuntos, asistentes, docentes libres y auxiliares de la enseñanza. ¿Por qué no pongo profesores contratados y encargados de cátedra? Porque los encargados de cátedras son nombrados por el Consejo Directivo cuando la asignatura no cuenta con una cátedra, no cuenta con un cuerpo docente. Normalmente son asignaturas nuevas que para adecuar la carrera, por ejemplo, para que nosotros seamos acreditados a nivel internacional, tenemos que ofrecer uno de los 3 idiomas que exige el grupo de Montevideo. Puede ser inglés, francés o alemán. Y como no forma parte del plan curricular, agregamos, entonces no tiene una cátedra, no tiene un cuerpo docente. En ese caso, dice el estatuto, el Consejo Directivo nombrará encargado de cátedra en defecto, usa la palabra en defecto, del profesor titular, adjunto o asistente. En ese caso es un solo profesor que está encargado de esa cátedra. Y docente libre es cuando una asignatura, como por ejemplo, en este caso, reproducción animal. Ustedes saben que la reproducción animal no para de ir evolucionando las técnicas para mejorar la reproducción animal, así como la reproducción humana. Entonces, muchas veces la Universidad Nacional en su cátedra no cuenta con el especialista más actualizado en la materia. En ese caso, el Consejo Directivo tiene la autoridad, la facultad de nombrar un docente libre que específicamente, por ejemplo, transferencia de embriones. Entonces él acaba de llegar de Europa o de los Estados Unidos o del centro más aventajado en transferencia de embrión, llega a ese connacional o extranjero y le nombra docente libre y específicamente sobre ese punto viene a dictar las clases. Ese es el mecanismo que utiliza la Universidad Nacional. Pero la Universidad Nacional no puede parar en el grupo de profesores escalafonados y cumpliendo lo que establece las distintas leyes que antecedieron a este estatuto, y este estatuto vuelve a tomar para sí lo que se llama la carrera docente. Y la Universidad Nacional, una de las pocas universidades de la República que cuenta con la carrera docente. ¿Y cuándo se inicia la carrera docente? El Estatuto de la Universidad Nacional, en su artículo 68, capítulo 3, auxiliares de la enseñanza, artículo 68, las facultades podrán designar a los auxiliares de la enseñanza que sean necesarios de acuerdo con las modalidades de cada asignatura y este estatuto. Párrafo segundo, que el Ministerio Público ni siquiera lo miró ni lo leyó.
Y aquí quiero permitirme a decir que tanto en las ciencias sociales, exactas y biológicas, el proceso de investigación pasa por un paso, vale la redundancia, obligatorio, que es la observación y el análisis. Y esa observación y ese análisis pasa por una disciplina, y nos dice la metodología de la investigación científica que la observación y el análisis son pasos sucesivos y ordenados para llegar a la verdad. Y la verdad fue totalmente pisoteada con una intencionalidad inmedible, porque el párrafo segundo del artículo 68 dice: la designación para el nombramiento del auxiliar de enseñanza podrá recaer en estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción y egresados universitarios. Ahí se inicia la carrera docente. La carrera docente no se inicia como pretende hacer iniciar la docencia al Ministerio Público. Porque yo le pregunto a ustedes, las sedes del interior, y no voy a hablar de mi carrera, voy a hablar de vuestra carrera. Ustedes tienen la Universidad Nacional, la Casa Central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Trinidad. ¿Dónde más tienen? Tienen en Quindú, tienen en Cacupé y tienen en Pedro Juan Caballero. Y a mí me cupo, como rector de la universidad, entregar el título a los egresados en Derechos y Ciencias Sociales en la Casa Central, y me cupo entregar los títulos a los egresados en la sede de Pedro Juan Caballero. Y me atreví a decir a los egresados que no quisiera estar en vuestro lugar, porque el papel del abogado es extraordinariamente difícil, y más aún cuando llega al estadio que ustedes están en este momento, en juzgar cuál es la verdad o cuál es la mentira. Es muy difícil, y yo lo decía en aquel discurso y vuelvo a ratificarme en ello, porque si no se lee el párrafo, es como que hoy en el siglo XXI tenemos más de 2000 congregaciones cristianas, porque a cada congregación se le antoja leer como verdad absoluta un versículo y no se lee el capítulo de la Biblia. Si yo me refiero a Romanos 3:23 y pido perdón a los agnósticos, pido perdón a los agnósticos en esta sala, pero si yo me refiero a Romanos 3:23, ¿qué dice Romanos 3:23? Cuando Pablo le escribía a los romanos, decía: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo no tengo esperanza. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si ese versículo me dice que yo estoy destituido y me voy directo al infierno. Sin embargo, si leo todo el capítulo, entiendo a qué se refería Pablo. Y aquí es lo mismo. Cuando yo miro la acusación del Ministerio Público y pone como evidencia en el documento que ustedes tienen en vuestras manos de que todos los nombrados fueron nombrados como auxiliar de la enseñanza o como afines a la docencia. Ninguno de los acusados, ninguno de los imputados van a encontrar en su resolución de nombramiento que fueron nombrados como profesores asistentes, ni adjuntos ni titulares. Y la Universidad Nacional reconoce solamente a tres niveles de docentes como profesores a concursar por títulos, méritos y aptitudes, y en algunos casos en competencia. Y voy a referirme en algunos casos. Y los otros de categoría especial, muy bien que reza en el estatuto, no pasa
por concurso, ni títulos, méritos, ni aptitudes. Y cuando yo le hablaba de las sedes en el interior, de los Juanquín, Duca, Acupé, ¿cuántos profesores escalafonados viajan al interior de la República? Va un jefe de cátedra, y hablo con autoridad porque estuve 36 años en la universidad, y no estuve solamente como decano de veterinaria, formé parte 20 años de la comisión académica de la Universidad Nacional. Y ustedes son mucho más jóvenes que yo, con seguridad les puedo decir que habrá pasado por mis manos vuestro legajo si hayan concursado para profesor asistente adjunto titular. ¿Por qué? Porque el profesor asistente adjunto titular que concursa en su unidad académica, ese legajo aprueba. ¿Cuáles son los pasos? Aprueba el tribunal examinador. Aprobó, puede ser asistente, todavía no, puede ser. Envía al consejo directivo. El consejo directivo vuelve a analizar y envía al Consejo Superior Universitario ese concurso de títulos, méritos y aptitudes. Y el Consejo Superior Universitario, ¿dónde envía? Envía a la comisión académica, que está conformada por decanos, egresados, profesores y estudiantes, para analizar si ese candidato a asistente, ese candidato a adjunto o ese candidato a titular haya cumplido fielmente todos los requisitos de los concursos. Y cuando eso se puntea, que haya, se devuelve al Consejo Superior y en una sesión ordinaria, se aprueba que Juan Francisco Villalba, candidato a profesor asistente, hoy el Consejo lo aprueba como profesor asistente. Remítase al rector para que firme y expida el título. Y aquí quiero muy especialmente hacer notar: los profesores asistentes, adjuntos y titulares reciben un título firmado por el rector, por el secretario general de la universidad y el decano de su unidad académica, que él ha sido aceptado como profesor asistente porque ha salvado el concurso de títulos, méritos y aptitudes. Y en ese grupo el Ministerio Público le quiere hacer formar parte de los imputados y dice que no tiene el perfil académico ni científico, pero lógico. Por eso yo decía, yo acepto las mismas pruebas del Ministerio Público, porque aquí vamos a demostrar que las resoluciones que el mismo Ministerio Público enumera, dice nombrado auxiliar de la enseñanza, nombrado auxiliar de la enseñanza, nombrado auxiliar de la enseñanza, o nombrado en un cargo afín relacionado con la docencia. En ningún momento se le nombró a ninguno de los imputados, quiero ser repetitivo, en ningún momento. ¿Y ellos fueron nombrados auxiliares por quién? ¿Por el decano? No. El decano preside ese cuerpo colegiado. El consejo directivo, por mayoría simple, nombra a los auxiliares de la enseñanza. Pueden ser estudiantes o egresados. Generalmente son estudiantes de buena calificación, de buen promedio, y que tengan la sensibilidad de acuerdo a la modalidad de la asignatura. Y la Facultad de Veterinaria tiene dos carreras, dos orientaciones: medicina veterinaria y producción animal. ¿Y por qué tenemos auxiliares de enseñanza y nombrados afín a la docencia? Te voy a poner como ejemplo. La Facultad de Veterinaria tiene una granja ahí dentro del campus de 30 hectáreas. Y tenemos producción porcina, producción bovina de carne, producción de leche, producción caprina, producción ovina, producción de conejos, el Centro de Instituto de Piscicultura, donde además de trabajar con carpa y tilapia,
trabajamos con 5 variedades de peces autóctonos: pacú, carimbatá, brundijá, 3 puntos y boga. ¿Quiénes trabajan en estos lugares? Para técnicos. Y ustedes van a ver la planilla de sueldo de la Universidad Nacional, que lo máximo que gana un administrativo es el salario mínimo, eso es lo máximo. Pero estas personas que son para técnicos y tienen una subespecialidad, se le da un plus, porque yo no puedo comparar con el respeto que se merece una personal administrativa de la limpieza con una persona que me detecta a las 2 de la mañana una patología, o que me detecta a las 3 de la mañana un parto, porque el parto no tiene hora. Pare una vaca lechera, pare una marrana, que es la chancha, o pare la piara de conejos. ¿Y quién está ahí? El paratécnico, el que vive ahí. Y si ustedes se hacen presentes en la granja de la Facultad de Veterinaria, tenemos caseros que viven con su familia, hombres y mujeres, con sus hijos, y esa granja tiene más de 30 años. Muchos nacieron en esa granja y hoy son funcionarios de la granja. Hoy son funcionarios de la granja. Y yo no puedo comparar un paratécnico que tiene el conocimiento básico de un parto distóxico. O no quiero, pasemos al laboratorio. ¿Quién hace el corte histológico para un diagnóstico de patología? ¿El jefe de cátedra? ¿El científico? No, hace el paratécnico el corte histológico y prepara la clase y pone en 20 microscopios lo que los estudiantes con sus profesores escalafonados va a venir. Y esa persona recibe una remuneración en función a la docencia, además de su salario mínimo. Porque ¿cómo va a funcionar la universidad si no le damos estas características? Por eso ustedes van a ver en la planilla que no existe una discriminación salarial para el profesor titular, ni adjunto, ni asistente, ni encargado de cátedra, ni contratado, ni docente libre. En la resolución eso aparece, en la resolución, y se le asignará el rubro que existiere. Nunca ser superior a lo que gana un titular, adjunto o asistente, pero se le asigna a esa persona. Acá una señorita que ha sido destruida moral y psicológicamente, dice, fue nombrada como profesora de la Facultad de Veterinaria con una parvularia, dice el Ministerio Público, denigrando a la educación del Instituto Superior de Educación, que es miembro de la Comisión Nacional de Educación. Ustedes van a ver en la carpeta 2 personas egresadas del mismo instituto, una sobreseída y la otra acusada e imputada, y en el umbral del buen pastor. Sin embargo, egresaron del mismo instituto, tienen los mismos títulos. La Facultad de Veterinaria fue una de las primeras unidades académicas con contar con un departamento que se llama Unidad de Apoyo Pedagógico. ¿Y quiénes dirigían ese departamento? Señoras egresadas del Instituto Superior de Educación. Porque debemos reconocer los egresados de la UNA, no quiero referirme, y pido disculpas a mi defensa, porque él egresó de la Universidad Católica, pero los egresados de la Universidad Nacional recibimos un título de grado que no nos prepara para transmitir conocimiento, que no nos prepara para ser docentes. Y en muchas unidades académicas de la Universidad Nacional contratamos y nombramos profesores a los egresados del Instituto Superior. Y es una salida, una orientación de ser parvularia, pero la estructura de la formación de esa persona en ese instituto es la docencia, es la transmisión de conocimiento, es de trabajar en la investigación bibliográfica sobre todo. ¿Y dónde estaba nombrada esta persona que fue tan atacada y por mucho tiempo con tratamiento psicológico? Estaba en el departamento de tesis, en donde 200 tesis por año en la Facultad de Veterinaria son analizadas. Y el primer paso de la tesis es
la estructura de la tesis, no el contenido, su estructura, su orientación, su bibliografía. Y eso, en eso trabajaba. Porque yo no encuentro en la acusación que esa persona no haya cumplido con las horas que se le asignaba en el trabajo para ese menester en la que fue lógicamente nombrada. Entonces acá hay un error de ubicación de las personas. A estas 12 personas por el cual estoy yo tratado como un delincuente, formaba parte de la docencia no escalafonada y recibía una remuneración que correspondía a su ejercicio, a su función. No se le dio en la planilla, y que demuestre el Ministerio Público si en la planilla donde figuraba estaba la nomenclatura profesor asistente, profesor adjunto o profesor titular. Simplemente profesor. Y sí, pero el profesor, y vamos a leer lo que el profesor. ¿Cuál es la función del profesor? Señor, Sí. para ir cerrando la idea por el día de la fecha. Bueno. Te doy unos minutos más si quieres Un minuto para cerrar esta parte, Sí, señor presidente. Esta parte para Le ruego esa parte. Entonces esta parte vamos cerrando. Sí, señor. Perfecto. La conclusión, que la Ahora se cosa... puede retomar. Sí, voy a retomar aquí mismo, señor. Muchísimas gracias. La conclusión es que estas personas imputadas no formaban parte del grupo de profesores escalafonados, quienes tenían la obligación de pasar por un concurso de títulos, méritos y aptitudes. Estas personas formaban parte, un grupo auxiliar de la enseñanza y otro grupo en función a la enseñanza. Y la resolución es muy clara, más que eso no. Y termino diciendo, apenas lo firmé, usted va a ver la resolución que dice: el Consejo Directivo, en uso de sus atribuciones legales, nombran a fulano o fulana de tal como auxiliar de la enseñanza. No dice el decano de la facultad de primaria, no dice el rector de la Universidad Nacional, dice el Consejo Directivo, en uso de sus atribuciones legales, resuelve nombrar. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Entonces, Y señores miembros de este tribunal. Señor Froilán, entonces su declaración va a continuar, tal como había ya conversado con usted, tal como lo aceptó también su abogado defensor. Vamos a proseguir el martes 14 de septiembre a las 8 horas con su declaración. Sí, señor. Como ya sabe también su abogado defensor, ahora mismo proseguimos con el juicio del ex intendente de la ciudad de Lambaré, que se encuentra en peligro de extinción esta causa. Entonces le damos prioridad a la misma, tal como nos exhorta la Corte Suprema de Justicia que realicemos y le demos prioridad a los juicios de peligro de extinción. Antes de culminar, la excepción de inconstitucionalidad planteada por la defensa número 1, ¿en qué estado se encuentra el todavía? Ya se fue retrasado. Estamos esperando la respuesta del mismo. Entonces, se está dando el trámite pertinente. Tiene en este momento el Ministerio Público a los efectos de contestar el traslado a la excepción planteada. Posteriormente se remiten las concursas con la excepción al fiscal general del Estado. Entonces, el martes 14 a las 8 horas proseguimos con su declaración. Tal como le dije, usted puede declarar posteriormente también en todas las ocasiones que considere pertinentes. Muy bien, ya pueden retirarse. Gracias. Muchas gracias, presidente. Hasta luego.